Usted se tiene que ajustar a mis reglas. ¿Pero cuál? Si no tienes nada. No. Pues así será. ¿Y sabe qué? Yo hice de hacerme de casar. Pendejo. Pensé que había compactado mi destino. Con el diablo. Pues resulta nomás que la mujer es lo feroz. Era la diabla. Nunca me quiso ver. Nunca pensaste Nunca me consideró. en nada. Qué pena nomás. Y me da... Bueno, Y en esas noches tan feas, a mí me De tocó tinieblas. sacrificar. de terror. Vean, La vean, luna. una gorda así, una cosa así. Y muy Mira, grande vea, para vos. Y vos flaco, chiquitito. No con podías lograr. una consigna en mi mente tenía que ir y cumplir ¿Qué? por un objetivo. Ay, ya. Como no más pretender ser mejor. Pretende. Pero has llegado. El objetivo. Resulta nomás que la mujer estaba totalmente empeñada ¿En qué? en todo lo que podía hacer. Y además, poco o nada se movía. ¿Qué cosas más duras tienen la vida? Y se ha movido Lucas. Muchas. No, Lucas. Me tocó regresar a la capital totalmente decepcionado, Y ya viene Lucas. Güey. triste, afligido. Despacito. ¿Por qué esta mujer me robó el corazón, Yo te hice mujer. me usurpó y No además te olvides. me aplastó? ¿Cuánto pesaba aquella? Dios mío, bendito, te desbarataba. ¿Con qué peso? ¿Cuánto pesaba aquella? Y además, que ni siquiera se había quitado la media de nylon. Qué duro, ¿no? ¿Cómo va a tener si no tenía zapatos? ¡Qué duro! Nomás, vos serás pendejo. Y ella pendejo. ¿Cómo te has de dejar convencer? De ese pendejo. Sí, pero ella más viva que yo. Más que tú. Sabía lo que iba. ¿En dónde se metía? No, pensaba que yo era un vil juguete sexual. Pensaba nada más que era una muñeca infame. Y se encontró después que era un chiro. Por supuesto. Lógico, por supuesto. ¿No? ¿Qué cosas más duras tiene la vida? La vida da. Y ahora, Nos enseña. cuando yo reclamo, ella me dice que yo tengo que pagarle la jubilación porque yo le he dado a la cruz cuando ni siquiera le había topado la campana. En circunstancias que más Wow. una situación es la cruz y otro es el crucificado. En estas circunstancias no me queda más que encontrarme con mis amigos para me consientan, me consideren y me digan, pobrecito tú, qué jodido tú, ¿para qué te fuiste para allá? Salud. Y mejor fue Arturo. El huevo duro. Estoy hablando del Maduro. Porque me contó Erazo. Y luego después Collantes. Y el último le dice, qué bueno eres. Está filmando. Está bien, mano, qué nota. ¿Sabes El cuál es? extraño matrimonio de huevoncito, se llama la No, obra. no, no, no. Aquí hay una situación.